Iglesia Presbiteriana Reformada de México Sinaí. Creer, caminar y compartir el Evangelio. Nota el efecto vacaciones ya, ¿verdad? Ya Semana Santa se llevó a unos y trajo a otros, así que a las visitas bienvenidos, hermanos. Oren por los hermanos que se fueron. Hay que pedir que el Señor los lleve y los traiga con bien, ¿verdad? Bien, vamos a recapitular brevemente dónde estamos parados hoy, ¿no? Estamos estudiando, vamos a estudiar, mejor dicho, credos, confesiones y catecismos, ¿no? Aunque como tal, difícilmente tendremos un tiempo específico para catecismos. Cuando estudiemos la Confesión de Fe de Westminster, por allí estaremos también metiendo a parte de los documentos de los catecismos, tanto el mayor, el menor de Westminster, como el de Heidelberg, ¿de acuerdo? Ahora estamos en el tema de los credos y estamos meditando en el primer credo, que de hecho es en el que más tiempo vamos a estar, que es el credo apostólico. Hemos visto el primer gran grupo la primera gran sección del credo, que es lo concerniente al Padre. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el credo con respecto al Padre, hermanos? ¿Pueden repetirlo conmigo? ¿Qué dice el credo respecto al Padre? Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo. Ok, eso es lo que dice con respecto al Padre. Su identidad, Él es el Padre, la primera persona de la Trinidad o de la divinidad. Y dijimos que Él es el Creador omnipotente, ¿verdad? Creador de todo. Solo por poner una palabra, hermanos, ¿recuerdan qué significa que es el Creador ex nihilo? ¿Se acuerdan de esa construcción latina? Ex nihilo, ¿qué era, hermanos? De la nada, ¿verdad? Es decir, ¿había materia preexistente cuando el Señor creó? Ninguna, ¿verdad? Es el fiat de Dios, es el poder de Dios creativo, ¿verdad? Ahora hemos entrado a la segunda sección del credo, que es la sección más vasta, más larga, que es concerniente a la persona y obra del Hijo. Por dos clases hablamos de la persona del Hijo, y en la primera hablamos acerca de su divinidad. ¿Recuerdan? Veíamos que el credo nos dice que Él es el unigénito, ¿no? Es el Hijo único de Dios, monogenes, igual en esencia, y Él es el Señor nuestro, ¿no? Y esta palabra Señor es la que traduce en una versión griega el tetragramatón, ¿no? Las 4 letras hebreas que el Señor le reveló a Moisés cuando le preguntó, ¿quién diré que eres? Y que te envió Yahvé, ¿no? Esta YHWH, Jehová, es Señor, ¿no? El Dios del pacto. Entonces, Jesús, Señor nuestro, es Dios nuestro, ¿no? Es Jehová el Señor. Entonces, la divinidad del Hijo es idéntica a la divinidad del Padre y del Espíritu. No es menos Dios. Pero este Hijo de Dios también se encarnó. ¿Recuerdan que veíamos la semana pasada al menos 4 evidencias de la humanidad de Cristo? ¿Alguien se acuerda cuáles eran esas 4 evidencias de la humanidad de Cristo, hermanos? ¿Alguien? Veíamos en el credo 4 evidencias de la humanidad de Cristo. ¿Alguien? Ustedes quieren premio, ¿verdad, hermanos? Por eso no. Ahí atrás. Fuerte, que yo no alcance a escuchar. Su encarnación, ¿no? Su concepción, ¿verdad? Aunque tiene un aspecto milagroso, la formación en el vientre de María fue totalmente común, como de cualquier otro niño. Su concepción, ¿qué otro? Su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo físico, ese cuerpo que padeció, no era un holograma, ¿no? No, si tú lo tocabas vacío, zoom, y lo traspasabas, era un cuerpo físico, ¿no? Tuvo hambre, se cansó, tuvo sed, ¿no? Tercero, su alma, ¿se acuerdan? Por eso experimentó los mismos afectos que el ser humano, ¿no? Su alma, por eso también se pudo separar del cuerpo en la muerte. Y por último,
su glorificación, ¿verdad? Cuando Él vuelve de la muerte, no vuelve sin un cuerpo, sino que todavía vuelve con un cuerpo humano, ¿verdad? Y estará con ese cuerpo hasta el final, o no, mejor dicho, hasta la eternidad, no hay final, ¿no? Hasta la eternidad. Entonces, el Cristo al que adoramos es verdadero Dios y verdadero hombre. Esta es una introducción. Cuando lleguemos al credo de Atanasio, hermanos, vamos a dedicarle más tiempo a esta realidad de las dos naturalezas del Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a entrar ya no a su persona, sino a su obra, ¿de acuerdo? Vamos a entrar a la obra de Cristo, ¿sí? Y en esta obra vamos a dividir el estudio en dos partes, lo que hemos denominado la obra en el estado de humillación, lo que veremos hoy, y la obra en el estado de exaltación, que veremos la próxima semana. Tenía yo pensado, hermanos, hablar solamente en dos temas de la obra de Cristo, humillación y exaltación, pero voy a añadir una más, donde estaremos viendo la obra del Cristo, poniendo énfasis en la palabra Cristo, ¿de acuerdo? Ya hablaremos de eso dentro de 15 días, ¿de acuerdo? Entonces, hoy nos centraremos en la obra de Cristo. Ya vimos su persona, ahora dediquemos tiempo a considerar su obra y primeramente veremos la obra de Cristo en el estado de humillación. El credo de los apóstoles nos lo presenta en esta sección. Fue concebido por la obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. Esta sección es la que denominamos en esta clase la obra de Cristo en el estado de humillación, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que usted se tiene que aprender de memoria en estos días. Hoy procuraremos entonces entender qué es el estado de humillación, cómo el credo resume esta etapa de la obra redentora de Cristo y algunas aplicaciones que esto puede traer a nuestras vidas. Así que les pongo allí, hermanos, una primera pregunta. ¿Has considerado alguna vez que la salvación comenzó mucho antes de la cruz? ¿Has considerado eso, hermanos? Ciertamente la cruz es central, ¿no? Es, como lo llaman algunos, es el momento cúspide, ¿no? Es el momento cúspide de la obra redentora. Pero la obra redentora comenzó mucho antes. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿de acuerdo? Pero primero definamos, ¿qué es el estado de humillación? ¿Sí? Lo definimos así, el estado de humillación de Cristo se refiere a la etapa en que, aunque seguía siendo Dios, voluntariamente se rebajó para cumplir su misión redentora. ¿Pueden leerlo conmigo, hermanos? ¿Qué es el estado de humillación? El estado de humillación de Cristo se refiere a la etapa en la que, aunque seguía siendo Dios, voluntariamente se rebajó para cumplir su misión redentora. Esto es lo que encontramos en Filipenses 2, versículos 5 al 8, ¿verdad? Que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿de acuerdo? Allí en Filipenses se nos dice que Cristo se despojó a sí mismo, y eso es algo que en teología llamamos las teorías kenóticas, ¿no? La palabra despojó allí es kenosis, ¿de acuerdo? Y realmente, hermanos, decir de qué se despojó el Señor es muy complejo. Solamente básteme decir dos cosas. No se despojó de su deidad. ¿Ven? La definición dice que en esta etapa de humillación, Cristo seguía siendo Dios. No pensemos que cuando el Señor vino a la tierra para hacerse hombre, tuvo que renunciar a su divinidad. No, Él seguía siendo Dios. No se despojó de su divinidad. Lo segundo, hermanos, que quiero decir es que la idea de se despojó parece ser que tiene que ver con la realidad de que todo lo que hizo, lo hizo con las limitaciones propias de su humanidad. ¿Sí? Todo lo que hizo en su ministerio, lo hizo con las limitaciones propias de su humanidad. ¿A qué me refiero, hermanos?
Me refiero, por ejemplo, al hecho de ¿hasta dónde podían ver los ojos del Señor Jesucristo, hermanos? ¿Será que Él podía mirar detrás de su espalda? ¿Será que Él, así como Clark Kent, no tenía visión de rayos X y podía mirar a través de las paredes? ¿No? Él era un hombre común y corriente. Sus ojos veían como los tuyos y los míos, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de que se despojó es que Él vino en una condición netamente humana, verdaderamente humana, con las limitaciones propias de la naturaleza humana, ¿de acuerdo? Entonces, seguía siendo Dios, pero voluntariamente se rebajó para cumplir su misión redentora. Se hizo hombre. Entonces, a esto nos referimos con el estado de humillación del Señor Jesucristo. Y es así como Él cumple parte de su obra redentora. Ahora, noten, hermanos, cumple parte de su misión redentora. Porque como veremos la próxima semana, en parte, en aquello que tiene que ver con nuestra redención, el Señor sigue obrando, ¿no? Ya no necesita ser ofrecido nuevamente, pero hay parte de la obra de Cristo que se continúa haciendo hoy desde el cielo y que ya no es en el estado de humillación, sino en el estado de exaltación, ¿de acuerdo? Entonces, hoy nos centraremos en esto, en lo que el Señor voluntariamente hizo, rebajándose para cumplir su misión redentora. El credo apostólico nos muestra esto en 7 pasos descendentes, ¿de acuerdo? La idea es cada uno más humillante que el anterior, ¿sí? Cada uno es ir más bajo en la humillación del Señor. Así que consideremos esto, hermanos. Primero, primera evidencia de la humillación del Señor Jesucristo como parte de su obra redentora. Fue concebido por la obra del Espíritu Santo, es decir, su encarnación. Esto, lo que dijimos la semana pasada, fue el inicio de su encarnación, pero podemos también decir que es el inicio de su estado de humillación. Aunque la concepción es un milagro y eso la hace gloriosa, debemos recordar, hermanos, que Jesús fue gestado como cualquier humano. Se hizo verdaderamente hombre en el vientre materno, ¿verdad? Por eso Gálatas 4:4 nos dice que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer como cualquiera de nosotros, ¿no? Y hermanos, yo sé que la maternidad no es algo humillante, ¿verdad? Valga decir a mis hermanas, sobre todo a las más jovencitas que luchan con la idea de que la maternidad es algo que las rebaja, todo lo contrario, para la mujer la maternidad es algo dignificante, pues el Señor las creó con esa capacidad de maternar. Debemos entender que lo que decimos que es humillante es que el Hijo de Dios se encarnara y esta encarnación incluyó dentro de todo nacer como cualquiera de nosotros. Porque piénsenlo, hermanos, voluntariamente, aquel que es infinito y sin ninguna clase de limitaciones, se limitó. Piénsenlo, hermanos. Aquí voy a parafrasear a C.S. Lewis, porque no recuerdo sus palabras exactas, pero él dice algo así. Imaginen esto, hermanos. Aquel que creó la lengua y comprende todas, teniendo que balbucear como un bebé. ¿Entienden lo humillante que es eso, hermanos? Porque no pensemos, hermanos, que el Señor Jesucristo a las 2 horas de nacido ya estaba hablando, ¿no? ¿Qué hacía a las 2 horas de nacido el Señor Jesucristo? Estaba indefenso, hermanos. Estaba allí totalmente a las inclemencias de la realidad de este mundo. O sea, no pensemos que de ahí nació un super bebé, ¿no? Algunas caricaturas de anime, ¿no? Uno de los protagonistas cae en una cápsula, ¿no? Y cuando abren la cápsula, ese niño ya tiene super fuerza y superpoderes. Hermanos, no pensemos así del Señor Jesucristo, ¿no? Él fue concebido como un bebé y esto es humillante. Aquel que no tiene límites, aquel que es infinito en poder, en sabiduría, en gloria, en todo, vino a ser un pequeño feto, ¿no? Que
poco a poco fue desarrollándose. Para él eso es humillante. Se despojó a sí mismo. Entonces, consideremos aquí, hermanos, que Dios se acercó tanto a nosotros que empezó su obra redentora desde lo más humilde, el vientre de una mujer, ¿no? Allí empezó. No apareció de repente ya adulto y con fuerza y no, empezó allí, ¿no? Como un pequeño bebé en el vientre materno. Entonces, desde su encarnación, ya la obra de humillación empezó, porque, hermanos, Cristo es Dios, ¿no? Y siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo. ¿Desde qué momento? Desde la concepción misma. Fue concebido por la obra del Espíritu Santo. Después, nació de la Virgen María. Su nacimiento fue real, pero ¿nació de quién? De la Virgen María. No vino, hermanos, con gloria visible, sino en un humilde pesebre. Es decir, su concepción implica ya encarnación y esto implica humillarse, pero pensemos en el acto mismo de su nacimiento. No nació en Galenia, ¿verdad, hermanos? No nació en Asura con los mejores médicos, ¿no? Por supuesto, estoy siendo anacrónico, ¿no? Es decir, no nació en los mejores lugares para nacer de su tiempo. ¿Dónde nació? En un pesebre. ¿Qué es un pesebre, hermanos? Yo creo que todos lo saben porque ponen nacimientos en diciembre, ¿verdad? Y está ahí el lechito de piedra, ¿no? Pero ¿para qué servía el pesebre, hermanos? Para que comieran los animales. O sea, ni siquiera hubo lugar para él en el mesón, de tal manera que fueron recibidos en un lugar donde duermen, donde descansan los animales, y allí fue donde el Señor nació. Su nacimiento fue el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores encarnado aquí en la tierra. ¿Y por quién fue recibido? ¿Qué comitiva real llegó a recibirlo, hermanos? Los pastores del campo, ¿verdad? Gente humilde, de tal manera que allí, hermanos, Él nos estaba mostrando que no venía a vestirse de gala y de gloria, que no venía a ocupar un palacio terrenal, ni a derrocar por medio de la guerra las potestades y los imperios. Él vino en humildad y su nacimiento nos lo muestra. Pero aún, hermanos, la idea de que nació de María implica humildad. Porque, hermanos, ¿qué caracterizaba la familia de María y José? ¿La opulencia? ¿El poder adquisitivo? Es decir, ¿eran ricos, hermanos, María y José? No. Nació en una familia, vamos a decir, humilde, ¿no? De recursos moderados, un hijo de un carpintero. De hecho, constantemente utilizaron esta idea a Jesús para humillarlo, ¿verdad? ¿Es el hijo de quién? Del carpintero. No era como decir es el hijo del licenciado, del doctor, no, es el hijo del carpintero. O sea, lo humillaban con eso. Y aún, hermanos, que naciera de María implicaba humillación para el Señor, porque la gente acusaba a María de fornicación. ¿Recuerdan que a Jesús llegaron a llamarlo hijo de fornicación? De tal manera que miren, todo esto añade a su humillación. Y esto se nota, hermanos, se humilló en que fue totalmente dependiente, frágil, necesitado, ¿no? Ese pequeño bebé necesitó los cuidados particulares de ser un bebé, ¿no? Hermanos, realmente podemos utilizar con cuidado nuestra imaginación santificada. Y pensemos en el niño Jesús, ¿no? Hermanos, voy a corregir algo, ¿no? No piensen en el niño Jesús como alguien que andaba haciendo milagros, ¿sí? Yo sé que algunas series, que de paso, ¿no?, deberíamos tener mucho cuidado con esas series donde aparece Jesús. Es un quebrantamiento del segundo mandamiento. No deberíamos ver esas cosas. Pero muchas veces, hermanos, yo he visto la idea de que está Jesús jugando con sus amiguitos ahí de niño y uno de sus amiguitos se cae y se raspa la rodilla y está llorando, ¿no? Y llega el Jesús niño y hace sus manos, ¿no? Y toca la rodilla y se sanó.
¡ay, el niño Jesús!, ¿no? O el niño Jesús, ¿no? Recuerdo que me prestaron un libro donde hablaba de la infancia de Jesús, ¿no? Lo que la Biblia no dice de la infancia de Jesús, ¿no? Y entonces, en ese libro que leí, que ustedes no deben leer, contaba que en un momento Jesús vio unas palomitas y una de las palomitas murió y cayó al piso, ¿no? Y entonces Jesús, un niño tierno, se acerca, toma la palomita en sus manos y la da vida y sale volando la palomita. Hermanos, ¿era Jesús un niño que andaba por ahí haciendo milagros? No. El Evangelio de Juan, por eso intentamos leer bien la Biblia. El Evangelio de Juan, en su capítulo 2, cuando habla de las bodas de Caná, dice, principio de señales hizo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? El primer milagro de Jesús fue en las bodas de Caná. ¿A qué edad? Cerca de los 30 años, después de haber sido ungido por el Espíritu, porque el Espíritu capacitó al Hijo de Dios para hacer las señales y prodigios que hizo. Jesús, hermanos, era un niño dependiente de sus padres. Por eso, aún por eso podemos ver que cuando hacen la peregrinación a Jerusalén y Jesús se queda en Jerusalén, sus padres, ¿cómo reaccionan? Cuando se dan cuenta que no va regresando con los peregrinos a su ciudad natal. Se espantan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba bajo la tutela, bajo el cuidado de ellos. Sí, era sorprendente la sabiduría que tenía, pero seguía siendo, aunque ya estaba por entrar a la edad adulta para los judíos, seguía siendo alguien dependiente de sus padres. Eso, hermanos míos, es humillante para él. ¿Por qué? Aquel de quien todo depende. ¿Qué nos dice Hebreos 1:3 respecto a Jesús? Que eres el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y que con la palabra de su poder sustenta todo. La creación completa es sustentada por Cristo, pero en su encarnación, siendo un pequeño niño, él fue dependiente de sus padres. Estuvo realmente bajo el cuidado de ellos. Aquel de quien de todo depende, se hizo un dependiente niño de pecadores como María y José. Entonces, pensemos en esto. El Rey de la Gloria vino a vivir entre nosotros no como un noble, sino como un siervo. Se humilló a sí mismo. Siguiente. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y aquí, hermanos, debemos entender que Pilato es puesto tanto para dar un carácter histórico, es decir, la narración de Jesús no es una fábula, no es algo que ocurre en un reino muy lejano, ¿no? ¿Dónde ocurre? En Jerusalén, en los tiempos de Pilato. Es decir, un marco histórico verdadero. Es el Jesús histórico y entonces no tenemos por qué dudar de que lo que la Biblia afirma que ocurrió, realmente ocurrió. Pero el énfasis también está de que él padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Es decir, que Cristo sufrió la injusticia del juicio humano. Fue interrogado, acusado falsamente, fue golpeado y humillado por autoridades romanas y judías a las cuales él en cualquier momento pudo haber sometido, pero voluntariamente se sometió a los padecimientos de estos hombres injustos a fin de cumplir el plan de redención. Aun siendo el juez del mundo, se sometió al juicio de hombres corruptos. Piénsenlo entonces, hermanos míos, esto es humillante, ¿no? Aquel que es juez, siendo juzgado, y no por buenos jueces, sino por jueces corruptos y malvados. Entonces, aquí vemos que Jesús comprende nuestras injusticias. Él sufrió voluntariamente para librarnos de la condena. Entonces, ¿se dan cuenta cómo vez tras vez el credo apostólico nos va mostrando a un Cristo humillado hasta lo más bajo? Llegamos aquí. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado. Este es el punto más bajo del desprecio público. Hablamos del desprecio público. Una muerte vergonzosa reservada para criminales. Debemos entender, hermanos, que el público que presenció la crucifixión de Cristo constaba principalmente de dos grupos, ¿no? Estaban los judíos y los romanos.
Y para ambos, la cruz significaba la vergüenza suprema. ¿Por qué? Para los romanos, la cruz, hermanos, es la peor de las condenas a las que un criminal puede ser sometida. De hecho, la ley romana decía que un ciudadano romano no podía ser crucificado porque la cruz era tan vergonzosa que ningún romano era digno de ella. Por lo tanto, la cruz era reservada para criminales extranjeros y no para cualquier tipo de criminal. Ellos tenían ciertas leyes que reservaban la cruz únicamente para la peor escoria de la sociedad. De tal manera que para el romano, la cruz era el sinónimo de la vergüenza más vil. ¿Sí? Piensen, hermanos, piensen en algo que dirías, uy, esto ni a mi peor enemigo se lo deseo. Eso era la cruz para los romanos. ¿Sí? Eso era la cruz para los romanos. Entonces, un romano veía a alguien crucificado y pensaba en basura. ¿Sí? Pensaba en escoria. Pensaba en lo vil del mundo. Para los judíos, la cruz no era menos humillante. Aunque no tenía las mismas implicaciones legales, pues los judíos como tal no crucificaban, debemos entender que los judíos entendían la cruz como Gálatas 3:13. ¿Qué dice Gálatas 3:13, hermanos? Es una cita del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Gálatas 3:13? ¿Alguien lo tiene y lo puede dar lectura para nosotros? Cristo corrió de la maldición era ley hecho por vosotros maldición, porque está escrito. Gracias. Para el judío, la cruz es sinónimo de ¿qué? De maldición. De maldición. Ahora, hermanos, ¿qué clase de maldición? La maldición divina. La maldición divina. Y aquí, hermanos, debemos entender algo. Así como Dios es capaz de bendecir, así también es capaz de maldecir. ¿Qué es la maldición divina? El juicio divino, el infierno, la condenación eterna. De tal manera que para un judío, cualquier persona que es colgada en un madero es un maldito de Dios, no de los hombres, es un maldito de Dios. Porque, por ejemplo, para un judío, pensemos en el caso de Judas, ¿no? Judas, ¿cómo murió, hermanos? Fue y se ahorcó. ¿En dónde? En un árbol, ¿verdad? Entonces murió colgado ¿de qué? De un madero, un maldito de Dios. Entonces piensa esto, hermano. Para un judío, la muerte de Cristo era igual a la muerte de Judas. La muerte de un maldito. Entonces, hermanos, quienes expectaban al Cristo crucificado, veían la escoria, sean judíos o sean romanos. Para los romanos debe ser un criminal de lo peor, una escoria de la sociedad, por eso está allí. Lo que ningún romano padecería. Los romanos se consideraban una raza superior, ¿no? Y para el judío que veía allí a alguien, decía, ese estaba para la maldición de Dios. Ese no es para nada partícipe de la bendición divina, es un maldito. Entonces murió en la peor vergüenza reservada para criminales de lo peor, sea en cualquiera de estas culturas. Murió hecho maldito. Fue rechazado, desfigurado, burlado, abandonado por los hombres, ¿no? Todos le dieron la espalda. Por eso, hermanos míos, entendemos que la obra de Cristo fue un ser despreciado en la tierra y despreciado en los cielos, ¿no? La idea de que Él estuvo en el madero es la idea de que no hubo lugar para Él en la tierra, fue despreciado por los hombres, pero no hubo lugar para Él en los cielos. El Padre no lo recibía en ese momento. Entonces, ¿qué lugar queda para Cristo si no tiene lugar en los cielos o en la tierra? ¿Qué lugar queda? Fuera del cielo y de la tierra, hermanos, ¿qué lugar hay? El infierno. Cristo en la cruz estaba padeciendo el infierno mismo. ¿De acuerdo?
Entonces, hermanos, vemos este punto humillante de la obra del Señor. La cruz es la cúspide de su humillación, es el punto más bajo de su desprecio público, muriendo como un hombre totalmente despreciado por la humanidad, pero también despreciado por los cielos. Humillado. Ahora, hermanos, ayer tuve la oportunidad de ir a predicar a la palabra del Señor a un lugar donde atienden a niños, dan clases a niños, y me pidieron que les predique el Evangelio, ¿no? Y entonces yo prediqué Isaías 53 con los niños, pero antes de la predicación pusieron un video, ¿no? Y un video para mostrarles a los niños cómo fue la crucifixión. Estuvo interesante, era como de anime, la animación, y los niños cautivos, ¿no? Pero lo que yo veía allí es que en todo momento el Señor Jesucristo pues tenía algo de ropa, ¿sí? Hermanos, esto no fue así. El Señor Jesucristo murió en completa desnudez. Y hermanos, ¿saben a dónde nos remonta el hecho de que el Cristo muriera en desnudez? Hasta Génesis 3. Y vio el hombre que estaba desnudo. ¿Y qué tuvo? Vergüenza. Hermanos, es un paralelismo con lo que Cristo vendría a ser. Cargando nuestra vergüenza, Él fue desnudado para que nosotros seamos revestidos de Él. Entonces, hermanos, imagínense la vergüenza que nuestro Señor Jesucristo padeció. Se humilló a sí mismo. En la cruz, Jesús asumió nuestra culpa y toda nuestra vergüenza. Esa es la realidad del pecado. El pecado no es orgullo, el pecado es vergüenza. Y dice el siguiente, fue muerto. En quinto lugar, fue muerto. El autor de la vida experimentó la muerte real, no como un mero simbolismo. Muerte en todo sentido. Mostró que su sacrificio fue total. No retuvo nada para sí mismo. No es como que fingió su muerte. Fue una muerte real. De tal manera, hermanos, que esto una vez más es señal de su humillación. Aquel que es Señor de la vida, muerto. La paga del pecado es muerte. Y Él, pagando nuestros pecados, ¿qué experimentó, hermanos? Muerte. La muerte, hermanos, es sinónimo de humillación. Porque la muerte no viene a consecuencia de algo bueno. La muerte fue introducida al mundo por causa del pecado. La muerte es la consecuencia última del pecado. Y el Cristo fue humillado en que, siendo santo, experimentó la consecuencia final del pecado, la muerte. Hasta este punto se humilló. De hecho, Filipenses lo lleva hasta ahí, ¿no? Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue sepultado. Es el siguiente punto de su humillación. Un cuerpo inerte, hermanos, fue puesto en un sepulcro. El Hijo de Dios descendió a la tumba, debiendo ocupar el trono. ¿Qué lugar ocupó además de la cruz? Una tumba. Y hermanos, una tumba que ni siquiera era suya. En la cultura judía, eso es sumamente vergonzoso. Es muy vergonzoso. Por ejemplo, ¿recuerdan que cuando Sara muere, Abraham tiene dónde pues ponerla, enterrarla? Pero recuerdan, hermanos, que Abraham se empeñó en pagar por ese lugar. ¿Se acuerdan? Eso lo tuvimos hace unas semanas atrás en nuestra lectura de la Biblia, ¿verdad? ¿Y por qué Abraham se empeñaba en tener un lugar para enterrar a sus muertos? Porque esa era la manera de honrarlos. El que el Señor Jesucristo no tuviera un lugar donde ser puesto, sino uno prestado, era señal de que aún en su muerte no había honra para Él. Aún en su sepultura no había la honra de vida para Él. Sí, entonces, aún en ese punto está siendo humillado. La muerte real en un sepulcro prestado, de tal manera que aún en esto Él está humillado. Jesús entró hasta el final de la experiencia humana, incluso la tumba, para rescatar a su pueblo
de ella. Y por último, la séptima frase del credo apostólico que nos enuncia la humillación del Cristo es que Él descendió a los infiernos. Y aquí viene lo bueno, hermanos. ¿Descendió Cristo a los infiernos? Es probablemente, y aquí voy a detener un poco, es probablemente esta la frase más controvertida del credo apostólico. ¿Sí? El credo apostólico es sumamente fiable, pero si hay una frase que es puesta en duda y que es difícil de conectar en secuencia con todo lo demás, es esta. A lo largo de la historia, la iglesia ha tratado de dar diversas explicaciones, ¿no? La primera de ellas es propiamente el hecho de que Cristo literalmente descendió a los infiernos, tomando pasajes en las cartas del apóstol Pedro, la idea de que fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿no? Y que descendió a las partes más bajas de la tierra, han sido tomados como argumento para decir que Cristo, después de la cruz, mientras estaba el cuerpo en la tumba, en el espíritu descendió a los infiernos y estuvo allí durante el tiempo de la tumba predicando a los espíritus encarcelados, como dando esa apertura a que personas que estaban en el infierno pudieran incluso ser traídas en esta última esperanza. Es muy común esta idea, especialmente en aquellos grupos donde la doctrina del pacto no se sostiene en el pacto de gracia desde Génesis 3, y donde ellos sostienen que son los del Antiguo Testamento que habían escuchado, pero que como Cristo no había venido, tuvieron que ser retraídos entonces del infierno. Hermanos, debemos entender que tal idea es equivocada. Si queremos entender eso porque Cristo descendió a los infiernos, tal idea es equivocada. Un texto claro acerca de lo que Cristo hizo durante el tiempo de la tumba es lo que Él prometió al criminal en la cruz. ¿Recuerdan? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué prometió el Señor Jesucristo a aquel hombre? Ciertamente te digo que en 3 días, ¿o qué dijo el Señor? Que hoy estarás conmigo en el infierno predicando. No, ¿qué dijo? En el paraíso. Entonces, hermanos, Cristo, después de su muerte, en el cuerpo fue puesto en la tumba y el espíritu, ¿dónde fue? Al seno del Padre. ¿Recuerdan lo que Jesús incluso dijo en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No fue llevado a los infiernos, ¿de acuerdo? Cuando la Biblia habla de que Él descendió a las partes más bajas de la tierra, no habla de una excavación, hermanos, ¿no? Habla de la idea de que Él vino aquí a la tierra y estuvo entre nosotros, hombres pecadores. Es la idea de su humillación al encarnarse y convivir con seres humanos. Y cuando dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, una vez más, no se refiere al infierno, sino a la realidad, hermanos míos, de la situación del hombre muerto en sus delitos y pecados. Está encarcelado en la condenación, y Cristo vino y anunció salvación a espíritus encarcelados, como lo éramos nosotros antes de venir a Cristo. De tal manera que no debemos pensar. Ahora, también hay una razón teológica para asegurar que Cristo no descendió a los infiernos. La razón bíblica es lo que Él le dice al ladrón y cómo Él encomienda su espíritu al Padre, pero hay una razón teológica. La redención tiene un carácter analógico a la creación. Y cuando el Padre termina o mejor dicho, cuando Dios termina la obra de creación, mira su creación y le da el visto bueno. Esto es bueno en gran manera. ¿Y qué hace el Señor inmediatamente a que termina la creación? Fue la tarde y la mañana del día sexto. Y entonces pasamos al siguiente capítulo y dice, y Dios en el día séptimo reposó de toda su obra. Y cuando nosotros vemos al Cristo terminando la obra de redención, y dice, tetelestai, ¿no? ¿Recuerdan qué significa tetelestai? Consumado es, la obra ha sido terminada.
¿qué continúa ahora para el Cristo? El reposo. No entra a tormentos, entra a reposo. Entra al Sabbat. ¿Qué es el Sabbat? El reposo. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, no debemos entender que el Cristo, después de la muerte, el cuerpo fue a la tumba y el espíritu al infierno. Si eso entendemos por descendió a los infiernos, estamos errando. ¿De acuerdo? No es lo que la iglesia reformada entiende por descendió a los infiernos. Lo segundo, hermanos, la segunda manera en que la iglesia cristiana a lo largo de las épocas ha tratado de decir, es que lo que aquí se hace es resumir los tormentos que Cristo padeció. O sea que descendió a los infiernos es el resumen de toda la humillación de Cristo, ¿no? Pero como bien comenta Larry Trotter, ponerlo de esta manera es un tanto extraño. Porque a la luz de las Escrituras entendemos que Cristo experimentó el infierno no a lo largo de toda su vida. Sí, toda su vida fue humillación, pero experimentó el infierno únicamente en la hora de la cruz. Recuerden, hermanos, que la Biblia nos dice que cuando el Señor Jesucristo fue colgado, de repente hubieron tinieblas sobre la creación, sobre el cosmos, sobre el mundo. Reinaron las tinieblas, ¿se acuerdan? Durante esas horas es que Cristo estaba padeciendo el infierno, ¿no? Digamos, hermanos, que la experiencia de Cristo del infierno es exhaustiva más que cronológica, ¿no? Es decir, no es el tiempo que Él padeció en infierno, sino lo intenso que Él padeció los dolores infernales. De tal manera que, aunque es una posible respuesta a por qué el credo apostólico dice que Cristo descendió a los infiernos, no es del todo precisa. Porque si está resumiendo toda la humillación de Cristo, pues propiamente solamente en las horas de la cruz Él padeció el infierno, ¿no? Y la tercera manera en que la iglesia cristiana ha tratado de explicar el rol de la frase descendió a los infiernos como parte de la verdadera fe cristiana, pues se refiere simplemente a eso, ¿no? A que se refiere a los padecimientos que Cristo tuvo en la cruz del Calvario, donde realmente experimentó el infierno. Lo cual también es complejo, porque entonces no debería estar la frase allí, sino debería estar después de fue crucificado. Si solamente se refería a eso, debería estar en fue crucificado, descendió a los infiernos, no al final después de fue sepultado. De tal manera, hermanos, que voy a decir esto. La frase descendió a los infiernos es una frase difícil de entender en el credo apostólico. Es por eso que muchas iglesias, incluso reformadas, han optado por hacerla a un lado. ¿Sí? Algunas iglesias han optado por hacerla a un lado. La iglesia reformada a la cual nosotros pertenecemos, la IPRM, no la ha hecho a un lado, por eso aún la permanecemos recitando. Y la interpretación a la cual nos ceñimos es la tercera, a que cuando decimos que Cristo descendió a los infiernos, estamos haciendo referencia a los padecimientos que Él tuvo en la cruz del Calvario, donde no solamente experimentó la tortura romana, sino que verdaderamente sufrió la ira divina. Porque el infierno, hermanos, no es otra cosa que la ira de Dios aplicada plenamente. De tal manera, hermanos, que lo que creemos es que Cristo verdaderamente padeció el infierno en la cruz del Calvario. Nunca fuera de la cruz, eso quede claro. Nunca padeció el infierno fuera de la cruz. Fue en las horas de la cruz del Calvario donde el Hijo de Dios padeció el peso completo del infierno por todo su pueblo, por el pecado de todo su pueblo, de tal manera que la experiencia de Cristo no se debe tanto al tiempo que Él padeció el infierno, sino a lo profundo que Él lo padeció. Y ahora dirá alguien, pastor,
¿Cómo es entonces que solo unas horas de Cristo pueden pagar una deuda eterna? Bueno, porque aquel hombre que estuvo unas horas en la cruz es Dios eterno. Él suple ese carácter eterno. Entonces, hermanos, Cristo cuando descendió a los infiernos, enseña que Jesús experimentó la separación y el castigo por el pecado, no en el infierno eterno, es decir, toda la eternidad en tiempo, sino en el estado de muerte. Es por eso que Jesús oraba, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Estaba desamparado del Padre Cristo en ese momento? Sí. Estaba sufriendo la ira del Padre, no su bendición. Estaba bebiendo la copa amarga por nosotros. De tal manera, hermanos, que era de eso de lo que Cristo clamaba en el Getsemaní: si es posible que pase en mí esta copa, que así sea, el infierno mismo. Su alma fue separada de su cuerpo y su sufrimiento fue completo. Padeció los infiernos en la hora de la cruz. De tal manera que vemos aquí que Cristo cargó con todo lo que merecíamos. Castigo físico, espiritual, vamos a decir incluso emocional. Recuerden el Getsemaní. No dejó nada por sufrir. Todo sufrimiento fue puesto sobre él y lo cargó en la cruz del Calvario. De tal manera que lo que hemos visto aquí, hermanos, son 7 frases que el credo apostólico enuncia que proclaman la obra redentora, pero en humillación. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 7 frases? Que Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. Todo esto, hermanos, para el Hijo de Dios fue humillante. Valga poner algunas notas. Primero, se humilló a sí mismo. Todo esto que él hizo en humillación, lo hizo voluntariamente. Aunque esta fue la encomienda que el Padre le dio, no fue sometido en contra de su voluntad. Él voluntariamente decidió cumplir con lo que el Padre le pedía, de tal manera que la idea es que él se humilló a sí mismo. En todo esto lo hizo voluntariamente. Segundo, hermanos, toda esta humillación de ninguna manera minimiza o niega por algún instante la deidad de Cristo. En todo este tiempo que el Hijo de Dios se humilló hasta lo sumo, permanecía siendo Dios verdadero de Dios verdadero. Ninguna de estas humillaciones hizo mermar en algún grado su divinidad. Es por eso, hermanos míos, que la humillación de Cristo todavía es más sublime, porque es Dios verdadero, encarnado, aquel que se humilló a sí mismo. Por eso, cuando Jesús habló allí en Marcos 10 de esto, dijo: porque el Hijo del Hombre en la mente judía es alguien exaltado. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nunca negó su deidad. La transfiguración es un testimonio de eso. ¿Recuerdan qué ocurrió en la transfiguración, hermanos? En un misterio glorioso se nos dice que Él quitó el velo de la encarnación. Y esos 3 hombres allí, Pedro, Juan y Jacobo, contemplaron la deidad del Hijo. Fueron deslumbrados, ¿verdad? ¿Qué nos mostraba eso, hermanos? Que nunca, ni por un instante, su divinidad fue restada. El que estaba siendo humillado, porque se humilló a sí mismo, en todo momento seguía siendo verdadero Dios. ¿Qué podemos aprender de esto? Lo primero, hermanos, es que Jesús conoce nuestra humanidad y sufrimiento. Hebreos nos dice que puedes acudir a Él con confianza, porque siendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, es decir, que es más glorioso que los cielos, es también un hombre como nosotros, que como nosotros en todo fue tentado, pero sin pecado. Ahora, hermanos, algunas veces llegamos a pensar que el hecho de que Jesús fuera tentado sin pecado
hace menos serias sus tentaciones. No, todo lo contrario. El hecho de que Él fuera sin pecado hace que sus tentaciones fueran aún más fervientes y poderosas que las nuestras. De tal manera, hermanos, que no pensemos que al ser tentados, Cristo no puede compadecerse de nosotros. Él comprende nuestra debilidad. Segundo, consideremos, hermanos, el precio de nuestra redención. Fue un precio altísimo. Aquel que se humilló a sí mismo es Dios verdadero. Y su humillación no fue una humillación cualquiera. Se humilló hasta lo sumo. Cuando quieras considerar qué tan valiosa es tu salvación, considera que el Hijo de Dios tuvo que humillarse hasta la vergonzosa muerte de cruz. Esto debe movernos, por tanto, a la gratitud, a la obediencia y la humildad. El Hijo de Dios tuvo que humillarse por nosotros. No es algo, hermanos míos, que deba promover el orgullo en nuestro corazón, sino la humildad y, por tanto, gratitud y obediencia. Y por último, esto nos muestra también, hermanos, que no hay pecado tan profundo que Él no pueda perdonar. Bajó hasta lo más bajo para levantarnos hasta lo más alto. No hay pecado, hermanos, que el Señor no esté dispuesto a perdonar. Si arrepentidos venimos a Él en fe, confesándolo como Señor y Salvador. Él se humilló por nosotros y por nuestra salvación, hizo el credo niceno. Así que considera todo esto para reflexionar, hermano. ¿Qué te dice la progresión descendente del credo, o sea, del descenso de Cristo en la humillación, sobre el amor de Cristo? ¿Puedes responder si no tienes tiempo ahorita en casa? ¿Qué nos dice eso, hermanos? Que cada vez fuera más bajo en su humillación. ¿Qué nos dice respecto a su amor? Segundo, ¿cuál de estas etapas que hemos visto te impacta más y por qué? En casa, por favor, date el tiempo de reflexionar y responder. Reflexiona en su encarnación, reflexiona en su humanidad, reflexiona en su sufrimiento, todo. Tercero, ¿cómo cambia tu visión del sufrimiento saber que Jesús padeció voluntariamente? Porque Pedro nos dice, ¿no?, que para esto fuimos llamados, pero también Cristo sufrió para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. ¿Cómo lo que Cristo sufrió en humillación moldea tu propio pensamiento acerca de tus sufrimientos? Ve a casa y reflexiona en esto. Así que, hermanos, bendita gracia del Señor, Él se humilló para salvarnos, para redimirnos. Y en el credo lo vemos en las siguientes frases. Vamos a recitar, hermanos, toda la parte que concierne a la humillación del Señor Jesucristo. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Sinaí. Creer, caminar y compartir el Evangelio.